Un padre asesinó a su hijo de 9 años, pero ¿sabe cómo? A machetazos. El amanecer en Tarandacuao, Guanajuato, ya no se siente igual. Las calles tranquilas de este pequeño municipio, acostumbradas al murmullo cotidiano de vecinos que se saludan de puerta en puerta, quedaron impregnadas de un silencio denso, casi insoportable. Ese silencio que solo deja una tragedia demasiado grande para ser comprendida. Esa noche, lo que debía ser un refugio familiar, se transformó en un escenario de horror. La violencia irrumpió sin aviso, atravesando los muros del hogar y dejando marcas imborrables en la memoria de todos. En cuestión de minutos, un padre, que debía ser protector y guía, se convirtió en verdugo. La mezcla letal de alcohol, rencor y pérdida de control desató un infierno en el que lo más frágil y sagrado terminó destruido: la vida de un niño de tan solo 9 años. El eco de ese machete no se quedó dentro de aquellas paredes. Retumbó en las casas vecinas, en los ojos incrédulos de quienes escucharon los gritos y en los corazones de quienes, al amanecer, supieron que la inocencia del pequeño Santiago había sido arrancada de la forma más brutal. Hoy, Tarandacuao no solo llora a un niño, llora la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué fuerza oscura puede empujar a un hombre a convertirse en el asesino de su propio hijo? Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa a ti, que estás mirando este video. ¿Qué crees que puede empujar a un adulto a levantar la mano contra quienes más debería amar y cuidar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz puede abrir un debate necesario sobre la violencia dentro del hogar. El pequeño Santiago, con apenas 9 años, demostró una valentía que desarma a cualquiera. No pensó en su corta edad, ni en su fuerza limitada. Pensó únicamente en su madre. Cuando vio a su padre, cegado por el alcohol y la ira, levantar el machete contra ella, el niño no dudó. Se interpuso con su frágil cuerpo, con la inocencia de quien todavía cree que el amor es más fuerte que el odio. Ese instante, aunque desgarrador, convirtió a Santiago en un héroe. Su acto fue un grito silencioso de coraje, una muestra de que incluso los más pequeños pueden tener una grandeza inmensa cuando el amor está en juego. Pero esa misma valentía lo convirtió en el blanco de la furia descontrolada de su propio padre. La tragedia alcanzó su punto más cruel. Un niño que debía estar jugando, soñando y aprendiendo, terminó pagando el precio más alto, y lo hizo defendiendo lo que más amaba: la vida de su madre. Si esta historia te está impactando y crees que más personas deben conocer la verdad, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, dale like y comparte este video. Los vecinos lo sabían. Aquel hombre no era el mismo cuando el alcohol corría por sus venas. Pasaba de la calma a la furia en cuestión de segundos, como si una sombra lo poseyera. Y esa noche, la transformación fue más evidente que nunca. Cruzó la puerta de su casa tambaleante, con la mirada perdida y los labios murmurando palabras que nadie entendía. Sus pasos pesados retumbaban contra el piso, anunciando que algo oscuro estaba a punto de suceder. Los puños apretados revelaban la rabia contenida, y sus ojos rojos parecían los de alguien que había dejado atrás cualquier rastro de humanidad. Las discusiones familiares, que ya eran frecuentes, explotaron como pólvora. Los gritos se elevaron. Las paredes parecían estrecharse con cada insulto lanzado. Pero aquella noche no sería como las demás, porque en sus manos había algo que lo cambiaba todo: un machete afilado, brillante bajo la luz tenue. Ese machete no era solo un objeto metálico, era el reflejo de un hombre que había perdido el rumbo, que ya no controlaba ni sus pensamientos ni sus actos. Era la manifestación física
de un odio ciego, de un dolor que había transformado su corazón en piedra. En ese momento, el padre dejó de ser padre y se convirtió en una amenaza letal para quienes más debía proteger. La madrugada estaba envuelta en un silencio casi sagrado, hasta que un grito desgarrador lo rompió todo. Era la voz de la madre, un alarido que atravesó la quietud y heló la sangre de quienes lo escucharon. En cuestión de segundos, aquel hogar se convirtió en un escenario de horror. Con el machete en alto, el hombre arremetió sin medir consecuencias. No había razón, no había conciencia, solo un impulso ciego que lo dominaba por completo. El filo brilló por un instante antes de caer con fuerza, y en ese breve destello se selló el destino de la familia. Santiago, con la inocencia de su corta edad, intentó detener lo inevitable. Su pequeño cuerpo se interpuso entre la furia de su padre y la fragilidad de su madre. Fue un acto heroico, pero también el más doloroso. El acero lo alcanzó sin misericordia, arrancándole la vida de manera inmediata. La escena era insoportable. La madre, ensangrentada y con heridas graves, forcejeaba entre el dolor y la desesperación por salvarse, mientras su hijo yacía a pocos pasos de ella. Afuera, los vecinos escuchaban los alaridos, pero el miedo los mantenía inmóviles, atrapados en la parálisis que produce lo impensable. Nadie sabía cómo reaccionar, y dentro de aquella casa, el tiempo parecía haberse detenido en un instante eterno de horror. En Tarandacuao, las noticias no viajan por periódicos ni noticieros. Viajan de boca en boca, de vecino a vecino. Y aquella madrugada, el rumor corrió más rápido que las sirenas de la policía. Bastaron unos minutos para que la tragedia fuera conocida en cada esquina, en cada casa, en cada corazón. Las calles, normalmente tranquilas y llenas de vida, se llenaron de un murmullo inquietante. Algunos vecinos rezaban en voz baja, otros lloraban abrazados, incapaces de comprender lo que habían escuchado. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo aceptar que un padre había levantado un machete contra su propio hijo? La incredulidad se mezclaba con la rabia. Algunos querían correr hacia la casa para exigir justicia inmediata, mientras otros permanecían inmóviles, como si la mente se negara a aceptar lo que los oídos acababan de escuchar. Era como si una sombra hubiera caído sobre el pueblo entero. Tarandacuao es un lugar pequeño, donde todos se conocen, donde las familias comparten fiestas, mercados y oraciones. Por eso, este crimen no se sintió como un hecho aislado, se sintió como una herida colectiva, como un golpe que desgarró el alma de cada habitante. La pregunta que quedó suspendida en el aire era la más dolorosa de todas. ¿Cómo se puede sanar una herida tan profunda en una comunidad tan pequeña? La ambulancia avanzaba a toda velocidad, mientras en su interior el cuerpo de la madre oscilaba entre la vida y la muerte. Los paramédicos trabajaban sin descanso, vendas improvisadas, sueros que goteaban, palabras de aliento que parecían perderse en medio de la desesperación. Cada minuto era una batalla, cada respiración un recordatorio de lo frágil que podía ser la existencia. Su cuerpo estaba marcado por múltiples heridas. La pérdida de sangre la sumía en una palidez que estremecía. Pero lo más devastador no era lo físico, era el vacío en su mirada. Aún entre la confusión y el dolor, su mente repetía la escena una y otra vez. Su hijo interponiéndose, el machete cayendo, el silencio final. Ese recuerdo sería una herida invisible que jamás cerraría. En el hospital, los médicos luchaban por mantenerla estable. Con cada punto de sutura y con cada maniobra de emergencia, intentaban salvar no solo un cuerpo, sino también una historia que había sido quebrada en 1000 pedazos. Ella respiraba, sí,
pero el peso en su pecho era insoportable. Había sobrevivido al ataque, pero había perdido lo más valioso, a su hijo, convertido en mártir de un amor imposible de olvidar. Ese contraste era brutal, un cuerpo que resistía por instinto, pero un corazón que había quedado destrozado de manera irreversible. En sus labios, apenas un susurro se escapaba. ¿Por qué él y no yo? Una pregunta que quizá la acompañará para siempre. Las sirenas de la policía rompieron la madrugada, iluminando con luces rojas y azules la calle principal de Tarandacuao. Cuando los agentes ingresaron al domicilio, encontraron una escena que ninguno de ellos olvidará jamás. Paredes manchadas, objetos rotos, un silencio pesado que parecía gritar más que cualquier palabra. En medio de todo ese desastre estaba él, el padre. No intentó escapar, no opuso resistencia. Su cuerpo tambaleaba como si apenas pudiera sostenerse, y su mirada era un abismo vacío, perdida en un punto inexistente. Tenía las manos manchadas, y con ellas, la prueba imborrable de lo que acababa de hacer. Era como si la realidad lo hubiera abandonado y estuviera atrapado en un trance, incapaz de dimensionar la magnitud de su crimen. Los oficiales actuaron de inmediato, asegurando el área y colocándole las esposas. Pero la verdadera tensión no estaba dentro de la casa, sino afuera. Decenas de vecinos se habían reunido, algunos llorando, otros gritando con furia. Querían respuestas, querían justicia inmediata, y muchos de ellos estuvieron a punto de romper el cerco policial para enfrentar al agresor con sus propias manos. Fue necesario contenerlos, porque el odio de la comunidad estaba a punto de desatarse. Los uniformados sabían que no solo llevaban a un detenido, cargaban con la rabia de un pueblo entero que veía cómo un padre había cruzado el límite más impensable. En ese momento, la única certeza era que la justicia tendría que ser rápida y ejemplar, porque la gente no estaba dispuesta a perdonar. En México, el parricidio es considerado uno de los delitos más graves y repudiados, no solo por la ley, sino por la sociedad entera. Quitarle la vida a un hijo es romper el vínculo más sagrado, y el Código Penal lo castiga con penas que pueden superar las 4 décadas de prisión. Una sentencia que en la práctica podría significar el resto de su vida tras las rejas. Los jueces no solo mirarán los hechos, sino también las circunstancias, la brutalidad del ataque, la indefensión de la víctima y el estado de ebriedad del agresor. Todo apunta a que la sentencia será ejemplar, pues un crimen como este no admite indulgencia. Pero más allá de lo que dicte un tribunal, existe una condena que ninguna celda puede aliviar: la condena moral. Este hombre cargará con el peso de haber destruido aquello que debía proteger con su propia vida, su familia. Ni los años de prisión, ni las rejas más frías podrán borrar el recuerdo de esa noche, ni el eco de los gritos que marcaron su hogar para siempre. El castigo será doble. La ley lo castigará con años de encierro, y su conciencia lo atormentará cada día, recordándole que fue él quien convirtió su apellido en sinónimo de horror. En la memoria de todos, no será visto como un padre, sino como el hombre que eligió convertirse en el verdugo de su propio hijo. Santiago no será recordado únicamente por la tragedia que acabó con su vida. Su nombre quedará grabado como el símbolo de un amor tan puro y una valentía tan grande que trascienden su corta edad. Con apenas 9 años, demostró un coraje que muchos adultos jamás conocerán: enfrentarse al peligro para proteger lo que más amaba. En Tarandacuao, su historia se cuenta en voz baja, entre lágrimas y con un nudo en la garganta, pero también con orgullo. Para su comunidad, Santiago ya no es solo un niño, es un héroe. Su sacrificio revela que la verdadera fortaleza no está en los músculos
ni en la experiencia, sino en el corazón dispuesto a darlo todo por los demás. Su nombre seguirá vivo en cada oración, en cada conversación entre vecinos que recuerden aquella madrugada, y en cada gesto de quienes ven en él un ejemplo de amor incondicional. Santiago dejó una lección imborrable. Incluso en la inocencia, pueden hacer una fuerza tan inmensa que desafía al miedo y se convierte en legado. La memoria de este niño se transformará en un recordatorio eterno de lo que significa proteger, amar y resistir hasta el último aliento. Y aunque su vida fue corta, el impacto de su valentía será largo, profundo e imposible de olvidar. La historia de Tarandacuao no es solo un caso aislado, es un espejo incómodo que refleja lo que ocurre cuando la violencia crece en silencio, sin que nadie la detenga a tiempo. Un padre perdió la razón, un niño perdió la vida y una madre quedó marcada para siempre. Pero más allá de esta familia, queda una pregunta que nos golpea a todos. ¿Qué tan frágil es la frontera entre la protección y la destrucción dentro de un hogar? Las heridas de este crimen no se limitan a 4 paredes, se expanden hacia la comunidad que lo presenció, hacia el país que lo comenta con indignación y hacia todos nosotros que debemos reflexionar sobre la urgencia de frenar la violencia antes de que sea demasiado tarde. Porque la verdadera justicia no solo se mide en años de cárcel, sino en la capacidad de una sociedad para evitar que algo así vuelva a repetirse. Si esta historia te conmovió y quieres que más personas la conozcan, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, dale like y comparte este video. Y ahora te invito a participar. ¿Crees que la justicia de los tribunales es suficiente para un crimen tan atroz? ¿O hay heridas que ninguna sentencia puede sanar? Tu opinión es vital, porque juntos podemos abrir un debate que el mundo necesita escuchar. Ser padre no es solo dar vida, es protegerla, guiarla y amarla hasta el último suspiro. Los hijos no piden nacer, no piden cargar con los errores, ni con los vicios de los adultos. Ellos llegan al mundo con los ojos limpios y un corazón lleno de confianza. Romper esa confianza con violencia es el peor crimen que alguien puede cometer. Cada golpe, cada grito y cada herida dentro de un hogar no solo destruyen a una persona, destruyen generaciones enteras. Un padre que levanta la mano contra su familia no solo pierde a sus seres queridos, pierde su propia humanidad. Que esta tragedia sirva como un recordatorio urgente. Los hijos no necesitan miedo, necesitan amor, no necesitan amenazas, necesitan ejemplo, no necesitan golpes, necesitan protección. Padres, madres y cuidadores, si la ira los domina, busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. Una palabra puede calmar, un abrazo puede salvar y un silencio puede evitar una desgracia. Pero un acto de violencia jamás podrá ser borrado. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿qué mensaje le darías a los padres que atraviesan momentos de rabia y desesperación? Escríbelo en los comentarios, porque tus palabras pueden salvar una vida.